Tú le recomendaste a tu hermano que no fuese ministro y le recomendaste al Partido Libertario que en realidad tomara un poco de distancia. ¿Por qué crees que era una mala idea que Johannes Kaiser colaborara de cerca con José Antonio Kast? ¿Qué dices frente a esa crítica cuando te dicen, oye, pero tú, Axel, frente a Vargas Llosa, defendiste la dictadura de Pinochet y Vargas Llosa te tuvo que responder, oye, no estoy de acuerdo contigo? Si tú no estás dispuesto a defender la democracia a balazos, no eres demócrata. Es así de simple. Nadie me diga a mí que es demócrata si no está dispuesto a defender a balazos la democracia de los que la quieren destruir. Boric para mí no es un demócrata. ¿Tú invitarías a un partido nazi a tu gobierno si tú fueras presidente de la República? No. Pero nosotros en Chile hemos normalizado que el Partido Comunista, inspirado en el marxismo-leninismo, según ellos mismos, dicen que es una doctrina genocida desde todo punto de vista. Es una doctrina genocida. Si tú cortaras los beneficios sociales nomás, y bueno, todo que está ilegal no recibe nada, no recibe ni salud, nada, ni educación. Claro, puede ser, mucha gente puede decir un poco cruel, pero bueno, es una manera que se vayan voluntariamente sin tener que ni siquiera empujarlo. Tenemos probablemente a Johannes Kaiser de candidato el 2030 y tendremos el 2034 a Axel Kaiser de candidato. Es posible. ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Felipe Podcast, esta vez con un invitado estelar, Axel Kaiser, Senior Research Fellow del Adam Smith Institute de Florida Universidad. Así que muy bienvenido, Axel, gracias por tu tiempo. No, gracias Felipe, encantado de estar aquí contigo. Voy a entrar directo al grano. Axel Kaiser, ¿es liberal o libertario? Yo digo que soy un liberal clásico casado con el liberalismo clásico, con un affair con el libertarianismo. Qué divertido. Pero, ¿cómo podríamos tratar de redefinir esas dos cosas? A ver, es que el libertarianismo tradicionalmente, al menos en la discusión en Estados Unidos, se asocia más a las ideas, por ejemplo, de Murray Rothbard. En el caso de la tradición más hispánica de Jesús Huerta de Soto, también en Estados Unidos David Friedman, está más asociado al anarcocapitalismo, ¿ya? A pesar que Milton Friedman se definía como un libertario consecuencialista, él, a sí mismo también. Pero en realidad Milton Friedman es más bien un liberal clásico, porque el liberal clásico lo que defiende la existencia del Estado, ¿ya? Como el monopolista de la violencia física y una forma de resolver el problema más relevante que existe en la convivencia humana, que es el de la violencia. ¿Cómo evitas tú que otros vengan, te maten, te quiten tus cosas, secuestren a tu mujer, etcétera? Los problemas históricos del Homo sapiens, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y el Estado surge, esto lo explica Hayek, por ejemplo, en Los Fundamentos de la Libertad, como la respuesta a ese problema. La violencia es una realidad, no va a dejar de existir nunca mientras existamos los seres humanos. Entonces la pregunta es cómo tú la haces predecible y al mismo tiempo la encauzas de manera tal de que la libertad de los individuos pueda desplegarse. Es decir, que estemos libres de coacción arbitraria por parte de terceros, que básicamente le da el Estado. Y déjame agarrarme de esa reflexión sobre la violencia. Tú eres un intelectual, una persona que se ha dedicado toda su vida a escribir libros muy profundos, pero que has optado por una forma de hacer debate público más agresivo, más, no sé si violenta la palabra o violencia verbal, pero sí que en las formas has recurrido a la provocación. Entonces, ¿crees que las formas, en este caso, o la razón por la cual tú tomas esa ruta, es por una convicción de que crees que es más efectivo? ¿Es por placer? ¿Es porque en realidad crees que es la única forma de defenderse frente a barbarie de los de al frente? Y perdona que me detengan las formas, pero creo que las formas son importantes también. Y a veces yo, incluso contigo, muchas veces estaba de acuerdo profundamente en el fondo, y hay veces que las formas, incluso defienden las formas de Milei. Sí. Quiero que profundicemos en las formas porque tal vez algo que no sé si te lo han preguntado muchas veces. A ver, yo trataría de, en ese sentido, ser como riguroso. Yo creo que la violencia es netamente una cuestión física, ¿ya? No la relativizaría tanto. Puede ser agresivo verbalmente, sí. Pero la violencia es aplicación de fuerza física sobre un tercero o la amenaza de coacción, básicamente, ¿no? Sobre un tercero. No, pues ocupamos la agresividad por último. Pero la agresividad, ya, es que es importante porque acuérdate que si no, la gente izquierda te dice, habla de violencia económica, habla de violencia simbólica, entonces todo es violencia. Y entonces, como todo es violencia, de acuerdo. Entonces pueden hacer la revolución violenta que de verdad es por las armas para derrocar el sistema y entonces, ya, solamente quería hacer esa nota al pie. Y además, por lo pronto, ser agresivo verbalmente está dentro del rango de lo, claro, lo legal, de institucional. No es que estamos hablando de alguien que... Sí, correcto. Ahora, estoy diciendo que sea no institucional, que yo sé que es algo que un liberal siempre va a defender, las instituciones. Sí, ahora, hay dos puntos en lo que tú planteas. Uno, efectivamente, yo he sido más agresivo, pero fundamentalmente en Twitter. Yo, en general, en los medios de comunicación, cuando me invitan a, no sé, a CNN o lo que sea, o todas esas cosas, y también a veces en Sin Filtro he tenido algún capítulo donde he sido un poquito más agresivo. Pero también yo he sido muy atacado agresivamente.
¿ya? Y descalificado, incluso por gente de, muchas veces de nuestro lado, en que han básicamente lanzado insultos o básicamente ninguneos así completamente gratuitos de la nada. Algunos académicos también. Sí, gente que tampoco tiene muchas luces intelectuales, o sea, porque cuando tú me hablas de Alfredo Ioneando, Pato Navia, no son gente que yo considero particularmente muy profunda ni muy inteligente. Sin embargo, se obsesionaron conmigo durante mucho tiempo y me atacaban sin que yo hablara de ellos. Yo nunca hablé de ellos y me atacaban porque, según ellos, no tenía paper, lo que es mentira, porque sí tengo además, pero da lo mismo, no es el punto. Y si fuera porque tiene razón el que tiene más paper, bueno, hay mucha gente que piensa igual que yo, tiene más paper que ellos, y entonces yo no tendría razón. Mal argumento estúpido, ¿cierto? Entonces yo me empecé a defender y lo empecé a atacar de vuelta, porque yo creo que el fuego se combate con fuego, ¿ya? Yo no creo en esta tesis de que hay que mantenerse pasivo, hay que ser tranquilito y dejarse insultar y descalificar. Y el último que sumó a ese coro de agresores fue Sebastián Edwards, a quien yo le contesté en una columna que lo encuentro un pedante a Sebastián Edwards, a quien le tengo mucho cariño, pero lo encuentro un arrogante intelectual, una persona cuya pretensión de vanidad va más allá de lo que el fundamento real le permite pretender, básicamente. Sin ninguna necesidad de toda una columna atacarme a mí. Ahora, ¿cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación? La explicación, creo yo, es simplemente que esta gente, y esto pasa en Chile, ¿no? Todos mis amigos que son intelectuales de primer nivel internacional, lejos de atacarme y descalificarme, me promueven y me abren puertas y me llevan a las mejores instituciones del mundo y a Stanford y aquí y allá, etc. Yo creo que la explicación es que no soportan que alguien que no venga de su grupúsculo y que no les dé absolutamente nada y no les importa en ese sentido la opinión. A mí me importa el punto de vista de la opinión pública, porque no puedo dejar de atacarme gratuitamente, tenga más figuración y más influencia que ellos. Eso es. Y en el fondo hay algo de envidia detrás de todo esto, el típico chaqueteo chileno, ¿eh? Porque si tú te fijas, yo nunca he hecho algo así con nadie. A mí nadie me puede decir, de la nada saliste a atacar a tal o cual persona, o descalificarlo, o dedicarle una columna entera. ¿Qué necesidad tiene Sebastián Edwards, que es un académico que ya va de salida, que le ha ido bien como académico en Estados Unidos, de escribirte una columna atacándome a mí y criticándome a mí por un par de tweets, cuando él no vio que los tweets que él mismo citaba, y además con hartas tergiversaciones de la verdad, como yo dejé en evidencia en la respuesta que le di, en la tercera, ¿qué necesidad tenía él de agredirme a mí? No soporta que tenga más influencia que él, porque la vanidad es infinita, en su caso, ¿ya? Ahora, yo le tengo cariño personal. Cariño, tanto sí. Sí, yo le tengo cariño porque he estado varias veces con él. Yo le tengo cariño. Si yo soy una persona con resentimiento, también le tengo cariño a Alfredo Ioneando. Ningún problema con él, pero eso en lo personal. Pero creo que ese rol público, ellos se comen tanto, se creen tanto en el personaje, se toman tan en serio a sí mismos. Sí, oye, yo les doy, aprovechando tu programa, les doy una noticia: cuando ustedes se mueran, nadie se va a acordar de ustedes. Nadie se va a acordar de ni uno de nosotros. Entonces no se tomen tan en serio. Si puede haber gente igual o más inteligente que ustedes que también haga un aporte, ¿ya? Y que tal vez no les gusta cómo lo hace, pero por último reconozcan algo de lo bueno que se está haciendo, ¿ya? Usted no le ha movido la aguja al país. Los que estamos en esta pelea y a los que nos califican todo el rato, yo creo que sí la hemos movido, ¿ya? Entonces... Perdona, ¿y no crees que tal vez Sebastián Edwards, Alfredo Ioneando, Patricio Navia, te atacan en parte porque te encuentran un poco soberbio? No, porque yo nunca he sido soberbio con ellos. Yo siempre he discutido en buenos términos con Alfredo, tú lo puedes ver en lo... De hecho, el que fue mucho más agresivo la última vez fue Alfredo. Cuando estuvimos con Astorga, la última vez que estuvimos juntos, y él empezó a decir que mi libro, El engaño populista, era una porquería, que lo había leído en diagonal en todo caso, no lo había leído bien, pero que él sabía que era malo, porque no había que leerlo. O sea, una charlatanería sin límite. Ahora, interesantemente, el mismo Sebastián Edwards presentó mi libro El engaño populista, y en la columna en la que me criticó y me atacó dijo que el libro era bueno. Entonces pónganse de acuerdo, porque por un lado Ioneando dice que el libro es pésimo y Sebastián Edwards dice que el libro era bueno, ¿ya? Entonces... y eso al menos le reconozco a Sebastián, que algo bueno dijo de los libros que he escrito. Pero Ioneando no. Bueno, Ioneando es un activista de la extrema izquierda. De la izquierda, ¿no? Solamente yo también le tengo cariño a Sebastián Edwards. Y un libro que creo que es muy interesante leer de él, que yo creo que cuando él lo empezó a escribir, no pensó que iba a terminar de escribirse de esa forma, porque habla muy bien de los Chicago Boys. Es el libro de Sebastián Edwards sobre los Chicago Boys. Lo leí. Y que él, mucha gente, él siempre fue muy crítico de los Chicago Boys. De hecho, sí, no le tenía nada buena, entre otros, a mi padre. Bueno, porque Sebastián... Pero después el libro que escribió,
que fue muy riguroso. A mí me parece una gran bueno, pero toda la parte de la desigualdad está mala en ese libro. Pero el libro toda esa parte está mala. Es porque sus ideas. Ignoró los estudios de Claudio Sapelli de manera completamente descarada, sabiendo que existen. ¿Ya? También ignoró todas las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y los atropellos en el gobierno de Allende, sabiendo que existen. Entonces, el libro tiene vacíos, como dijo sí, está el libro. Está perfecto, pero vacíos que él... Pero para alguien, tú sabes lo admirador que soy de Miguel Cast, no te lo tengo que explicar. No, yo también. Pero lo que te quiero decir es que un libro que termina, un opositor a ellos, termina en el fondo haciéndoles, creo yo, un gran homenaje de las grandes reformas que hicieron a Chile. Lo que pasa es que él también es Chicago, Sebastián. Sí, pero se sentía la oveja negra. Sí, lo que pasa, sí, porque venía de la izquierda y todo, y yo creo que nunca se le pasó 100% esa cuestión de izquierda. ¿Ya? Él dijo que habría votado por Bachelet 2, y después le pregunta a Mochati si después que sabía todo el desastre volvería a votar por Bachelet 2, y él dice que sí. En el fondo, su corazón sigue estando en parte, al menos, a la izquierda. ¿Ya? Sí, y por lo tanto, ha evolucionado. Ha evolucionado, pero por lo tanto... Y además es riguroso, es lo que te quiero decir. Y además, por lo tanto, bueno, en la columna de Metacomics fue re poco riguroso. Yo lo destrocé en la respuesta, cosa de leerla. Pero yo no voy a dudar de que él es dentro de las categorías de lo académico, él es un buen académico. O sea, eso es algo claro. Y ahora, yo no le doy mucho valor a la academia, sobre todo como está hoy día, ¿ya? Porque la academia, y te lo dicen muchos profesores, o sea, Deirdre McCloskey, por ejemplo, te dice que más del 90% de lo que se escribe en economía es basura. Y te lo dice así, ¿ya? Y los papers de journals de humanidades y ciencias sociales, donde escriben Pato Navia y Alfredo Inán, punto uno, que no los lee nadie, pero fuera de eso, el 99% es basura. Es regurgitado de otras cosas que han escrito otros, ¿ya? No hay gran valor de creación de valor ahí. Otra cosa son las ciencias duras, tal vez. Pero hasta ahí yo tengo profesores titulares, amigos profesores titulares de física que te dicen, a veces la cosa no es tan como pareciera. Volvamos al tema de la forma de la agresividad, que me lo respondiste. Me faltó agregar en la segunda parte de la respuesta. Que es que, mira, yo creo que nosotros estamos en una guerra. Yo en eso soy bien distinto a probablemente tu posición, sí, a la posición de gente por la que yo tengo mucho cariño, sí. Ignacio Briones y otros más, a las que considero incluso amigos, pero que son demasiado, a mi modo de ver, ingenuos respecto de lo que se está jugando. Para mí estamos en una guerra. O sea, en Chile nos pasaban la nueva constitución de la izquierda y se acababa el país. Era así de simple. Y la izquierda que nosotros tenemos en Chile es una izquierda que tiene una inspiración marxista, ¿ya? Incluyendo la Frente Amplio del gobierno de Boric, que no dudan en alinear a Chile con ahora el eje China, probablemente hasta Irán y todos los terroristas islámicos. Eso es lo que ha hecho Gabriel Boric sistemáticamente. ¿Y tu opinión de la concertación es igual o es distinta? No, de ese periodo? Eso importa ese matiz. Es distinta, okay. Es distinta. Pero yo creo que, para terminar este punto, yo creo que estamos en guerra. Aquí hay una disputa, por eso yo tiré un tweet que generó indignación generalizada hace poco tiempo atrás, donde dije, ¿por qué no hacemos un referéndum y dividimos el país? Y los que querían su nueva constitución y a Jara de presidente y todo, saben a vivir a una parte y arman su socialismo, arman su constitución indigenista pluralista, con pluralidad de sistema jurídico y todo, y a nosotros déjennos con la civilización occidental. A los que no queremos eso, ¿ya? Obviamente es impracticable, pero me atacaron de todos lados, que yo estaba viviendo el país, entre otros me atacó Pato Navia, que yo era un loco, que esto, lo otro. Sí, bueno, era un ejercicio teórico, pero si fuera prácticamente posible yo estaría dispuesto a hacerlo. Porque nosotros ya no tenemos nada que conversar con gente que en realidad no cree en la democracia liberal, no cree en los derechos fundamentales de los derechos humanos, ni cree en el libre mercado, que es parte esencial de los derechos humanos, la libertad económica, ¿ya? No creen, Felipe, porque si no, no habrían salido a defender pero escúchame, a Venezuela. Tú eres un liberal clásico, ¿cierto? Y por lo tanto, el liberalismo en parte tiene dentro de sus principios el convivir con la diferencia. Por lo tanto, tal vez sí tenemos que conversar con ellos, sí. Aunque, y ganarles con votos, como le hemos ganado muchas veces. Y además de eso... Es lo que yo propongo, no queda otra. Oye, yo también vengo de la academia, hice un doctorado economista, pero entendí, o para mí la vocación política fue súper importante porque sentía que había que convencer en el juego de la democracia, en el juego del liberalismo, ganarles con votos. Ya, pero también está lo que planteaba Karl Popper de la paradoja de la tolerancia. En estricto rigor, nosotros no tendríamos por qué ser tolerantes con gente que quiere destruir el sistema democrático, que es lo que quería la izquierda en Chile. Pero no toda la izquierda, por eso te hablo de la izquierda muchos que no. Gobernante de ahora. La izquierda del Frente Amplio y del Partido Comunista. Sí, pero no todos los que gobiernan hoy día con ellos son iguales. Bueno, está bien. Carolina Toá no hay alguna diferencia. Está bien, Carolina Toá puede ser que está un poco más fuera de ese grupo. Está bien. Yo no estoy diciendo que no haya una izquierda que sí quiere en la democracia. ¿Ya? Pero hay una que ha liderado el país hasta ahora y que lideró el tema del... Ahora, la Carolina Toá, si no mal recuerdo, estaba por el apruebo. Y el apruebo era una constitución, como bien dijo el expresidente Frei Ruiz Tagle, era una constitución que ponía en serio riesgo la democracia en Chile. Entonces,
al final se prestó como tonta útil. Es que yo en ese sentido soy mucho más categórico Pero piensa tú que para estoy de acuerdo la contigo, refundación pero- nacional. Y ahí vuelvo a la pregunta más de fondo. ¿Crees que Piñera se equivocó rotundamente en abrir el capítulo constitucional y que debería haber sacado a los militares? ¿Cuál era, en ese minuto, Mira, qué habrías hecho claro. tú si hubieras sido tú el presidente Piñera? No, lo que pasa es que yo no podría haber sido el presidente Piñera porque si a mí me hubieran elegido presidente, si a mí me eligieran presidente alguna vez y llego a ser candidato, ¿ya? Me van a elegir ¿Existe esa posibilidad, no? porque ellos... Sí, existe esa posibilidad, sí. Ya. Sí, existe. Mira, me gusta. Existe, pero tengo un hermano que está en eso ahora, yo tengo mucho tiempo. Pero aparte no es algo que no es algo que yo quiero. Okay. No digo, no lo voy a cerrar 100%, pero si en el futuro se da o es necesario, lo hago, pero si no, no. Pero la gente va a saber que yo voy a venir a precisamente no tolerar ninguno de ese tipo de cosas. O sea, yo vendría con el lema del escudo nacional por la razón a la fuerza. Así de simple. Y a la gente que estaba destruyendo Santiago yo le corro balas. Así de simple. En estado de sitio como corresponde. Eso hago yo. Pero yo habría tenido el respaldo de los militares. Piñera no lo tenía. ¿Y por qué cree que los militares estarían respaldados así? Bueno, si puede que porque- terminar la cárcel igual como terminaron. Bueno, ese es el punto. Es una pregunta Te práctica. podrían ¿Cómo decir, le podría haber...? No te podían. Usted es Eso presidente. eso es cierto. Señor Axel, usted es el presidente, pero no venga a decir No, que no, me va a eso es garantizar. cierto. Voy a terminar preso igual que estos otros compadres. Eso es cierto. No, De hecho, me tocó a mí. Yo saqué la ley Naín Retamal, fui Sí. autor, la empujé como presidente, y hoy día los carabineros pueden disparar sin que se vayan al tiro. no, y es una gran ley. Ahora la izquierda se pelean entre ellos porque unos votaron a favor. Bueno, pero hoy día tienen un Discutiendo quién es más prodelincuente. hoy día tienen un respaldo institucional gracias a esa ley que impulsó. No, sí, y eso hay que celebrarlo y hay que celebrártelo. Yo lo que planteo es que, por supuesto, es una pregunta práctica, pero, a ver, es que tendría que estar en la situación del presidente a ver si les puedo dar las garantías. Porque si no les puedo dar las garantías, obviamente ellos me van a decir eso. Pero yo creo que yo sí estaría dispuesto a darle las garantías, no sé qué significa, aunque eso signifique irme preso yo después, y estaría dispuesto también a sacar a las Fuerzas Armadas. ¿Sabes por qué? Que lo que pasa es que si tú no estás dispuesto a defender la democracia a balazos, no eres demócrata. Es así de simple. Nadie me diga a mí que es demócrata si no está dispuesto a defender a balazos la democracia de los que la quieren destruir. No, Sí, si el punto, sí, yo te encuentro razón en eso. Yo por lo mismo impulsé esa ley. Si lo que te quiero decir es que en ese contexto puntual, porque le tocó históricamente a Piñera, nadie se imaginó que iban a venir efectivamente estos terroristas, porque son terroristas, Sí, terrorista. probablemente financiados por el señor Maduro, que buenamente Claro. hoy día está preso. Exactamente. Pero se enfrentó a esa posibilidad. Y estuvo aquí sentado Pablo Ortúzar, le hice la misma pregunta, y me decía, yo creo que fue lejos la mejor salida que podría haber tomado Piñera en ese minuto con esas condiciones. La pregunta que te hago, en ese minuto con esas condiciones, Claro, porque si crees que él tomó la mejor de las opciones que tenía, la política, el arte de lo posible. es re complicado. Fíjate que yo tuve esta conversación con el presidente Piñera pocos meses antes de su accidente, en su oficina. ¿En serio? Mira. Sí. Y Me interesa esa conversación, me encuentro valiosa. sí, porque yo le tenía mucho cariño, personal. Yo era crítico, él lo sabía en muchos ¿Cuál fue la temas. crítica más dura que le hiciste alguna vez al presidente Piñera? ¿Tienes algún recuerdo? ¿De qué momento fuiste más ácido con él? Probablemente, no, básicamente haberse comprado mucho el discurso de la izquierda, el igualitarismo, la redistribución, qué sé yo, la reforma tributaria en su momento, cuando subió los impuestos pues no se bajaron. Ya no me acuerdo, pero Ok. hice varias críticas. Ese discurso del aniversario en el diario La Segunda, cuando él habló que el gran problema en Chile es la desigualdad. Ok. Esas cosas, como yo decía, no me gustan porque al final le va dando la razón al diagnóstico de la izquierda. Y además, algo que sí conversamos con Pablo Ortúzar aquí, que creo que tú vas a estar de acuerdo, que él dice, mire, Piñera mostró todas sus credenciales de demócrata toda su vida y aún así lo trataron como un dictador. Claro, que eso es lo peor. O sea, Al final no le sirvió tampoco mucho en ese sentido. trataron- Lo querellaron por todos lados, igual que a sus ministros, ¿cierto? Por violación de los derechos humanos y todo. La izquierda lo trató como un dictador. Blumel sigue, mi amigo, sigue. Imagínate. Imagínate, Gonzalo Blumel, que más bueno que Gonzalo Blumel no existe. No, no O sea, existe. No existe. ¿Ah? Entonces, al final, para eso, seamos de verdad lo que ellos nos están denunciando que somos. oye, Lagos Weber estuvo aquí y le pregunté a Ricardo Lagos Weber si es que se arrepentía de haber apoyado la reforma, la acusación constitucional contra Piñera. Y dijo que sí. Sí. Sí, reconoció. Ya. Me dijo, y me dijo, sí, pero es que sabíamos que se iba a perder igual. Ah, no, pero eso es inaceptable. Bueno. Es una indecencia. No, pero bueno, yo defendía a Piñera a rajatabla. A mí me atacaron 10 encapuchados en Zurich dando una charla en Suiza, de los cuales 8 eran mandados por el Partido Comunista Chileno, de gente izquierda que vivían allá en Suiza, por haber defendido la decisión de Piñera de sacar a los militares a la calle. O sea, fue así de simple. Yo defendí a Piñera a rajatabla con su decisión. En ese momento yo estaba en Chile, después viajé y me pasó eso en noviembre del año 19. Entonces, la verdad que yo todo lo que me parecía bien de Piñera yo lo respaldaba. O sea, esa es la verdad. Y cuando quemaron las papas estuve del lado de él. Y la izquierda moderada, y esa es una crítica que se ha hecho, tipo Lagos Weber y gente así, se prestó para el golpe de Estado contra Piñera.
Ese es el problema, Felipe, que cuando tú tienes movimientos insurreccionales, y eso fue un movimiento insurreccional, Totalmente. trataron de voltear al presidente, tú tienes dos opciones. Ahí se mide, ahí se testea el carácter y la integridad de la gente en esos momentos difíciles. Y lo que la izquierda, buena parte de la izquierda moderada, casi la gran parte yo diría, mostró es que no están a la altura de ser demócratas de verdad, porque la democracia se defiende no cuando estáis súper tranquilos, no, cuando están quemando las papas y cuando estáis a punto de perderlas. Ahí es donde tenéis que demostrar que eres demócrata. Volvamos a la conversación con Piñera, que me interesa. La que tuviste Bueno, antes que Piñera se nos fuera. Entonces hay un tema que a mí me hace claro. En alemán hay un dicho que es "Ende gut, alles gut". Si el final es bueno, todo fue bueno, toda la historia fue buena. Y el final salió bien. Sí. Efectivamente salió bien. Y viéndolo en retrospectiva, cómo terminó siendo todo, claro, uno puede decir fue la mejor decisión. Pero en un contrafáctico, ¿qué habría pasado si ganaba la prueba en el referéndum? ¿Me explico? De hecho, tú sabes que de las cosas que yo he evaluado es que, bueno, yo apoyé a José Antonio Kast en la segunda vuelta con mucho entusiasmo, cuando él perdió la última elección, pero creo que mirando en retrospectiva, fue muy bueno para Chile que ganara Boric, porque podríamos haber ganado, o sea, en el fondo habríamos perdido la Constitución. O sea, en el fondo, cuando tú te toca gobernar, y probablemente el que ya hay una lógica que pasó hoy día, que el que gobierna la gente lo apunta rápidamente con el dedo, y el desastre del gobierno de Boric ayudó mucho a que se rechazara la Constitución también. O sea, en el fondo, y que fue el gran fracaso de la izquierda. Y yo espero, claro. Y yo espero que tengamos varios años cosechando eso, la estupidez que cometieron estos tíos, porque además Boric sí fue responsable. Él dice que en realidad no estaba, pero se la jugó por apruebo y no hizo absolutamente nada para evitar que esa locura se fuera a plebiscito. Es que yo creo que Boric para mí no es un demócrata. O sea, yo sé que con esto voy a tener discrepancia con mucha gente, pero para mí Boric no es un demócrata. Una persona que calla sistemáticamente todas las violaciones de derechos humanos en Cuba. Ahora ha dicho algo, pero... Recién dijo algo, ¿eh? Recién. Yo lo que digo, recién lo dijo. Callado todo en el país. Callado todo su gobierno, que gobierna con un partido comunista que para todos los efectos prácticos está inspirado en una ideología igual que la nazi. Yo lo tengo todos los argumentos en mi libro Nazi-Comunismo. Así es. O sea, ¿tú invitarías a un partido nazi a tu gobierno si tú fueras presidente de la República? No. Pero nosotros en Chile hemos normalizado que el Partido Comunista, inspirado en el marxismo-leninismo, según ellos mismos, dicen que es una doctrina genocida desde todo punto de vista. Es una doctrina genocida. ¿Ya? O sea, aquí no hay discusión ni siquiera entre los intelectuales y los académicos, ¿ya? En el siglo XX de que el marxismo-leninismo es una doctrina necesariamente criminal. Te lo dice Jean-François Revel, te lo dice la Hannah Arendt, te lo dice Karl Popper, te lo dice Hayek, te lo dice Mises, te lo dice un montón de intelectuales, Raymond Aron, que son de la primera línea. ¿Ya? No, y lo dicen lo mismo Marx, Engels y toda esa gente, es cosa leerlo, y Lenin ni hablar, o sea, las cosas que dicen. Entonces, tú tienes un partido que cree en una ideología genocida, de eso estamos hablando, que defiende a Cuba, a Venezuela, que legitimó la elección que se robó Maduro, todo eso gobernando con Boric. Y tenemos que pretender que Boric es demócrata. ¿Te imaginas fuera al revés? Fuera un partido de derecha, entre comillas de derecha, pero que crea en el fascismo a la antigua y toda la cuestión. ¿Pero qué dices frente a esa crítica cuando te dicen, oye, pero tú, Axel, frente a Vargas Llosa, defendiste la dictadura de Pinochet y Vargas Llosa te tuvo que responder, oye, no, estoy de acuerdo contigo? No, Vargas Llosa me contestó una estupidez, que era que no había dictaduras menos malas que otras. Y decir eso es una imbecilidad. Ninguna persona seria intelectualmente. Mira, ahora que vean tu programa, yo estoy dispuesto a debatir con cualquiera, de que no hay dictaduras menos malas que otras. Me gustaría escuchar que me argumenten que la dictadura de Gorbachev, porque era dictador, en la Unión Soviética no era menos mala que la de Stalin. Pues ese fue el argumento que me dio Vargas Llosa, una imbecilidad. Y aparte, después me dijo que en paz descanse y que a quien quiero mucho. Y después pasé todo el fin de semana con él. Y encima tengo un libro dedicado a de la llamada a la tribu y toda la cuestión. Yo le tengo mucho cariño, pero Vargas Llosa no era un pensador muy riguroso. Él era un gran novelista, pero intelectualmente, como liberal, no era un pensador muy riguroso. ¿Ya? ¿Y qué me termina diciendo Vargas Llosa? Y esto después, yo lo conversé con Álvaro y con Gerardo Núñez. Vargas Llosa me termina diciendo que sí, que la única manera de sacar a Maduro en esa misma conversación es con un golpe de Estado. ¿Y cuándo he visto un golpe de Estado que no haya, al menos por un rato, un régimen autoritario, una dictadura? No existen. Entonces, en Chile fue un poquito largo. Sí, en Chile está bien. Fue un poquito largo. Podemos discutir sobre la duración del De hecho, el golpe de Estado lo apoyó Frei Padre, sí, o sea, lo apoyó Elwin, lo apoyaron ellos. Sí, está bien, sí, podemos discutir. Yo siempre he condenado los crímenes cometidos por el Estado bajo el régimen de Pinochet. Siempre lo he condenado, nadie puede decir que no, o sea, no van a ver ni una parte. Ahora, también condeno los crímenes sistemáticos cometidos bajo el gobierno de la Unidad Popular, de los que nadie habla, y que están hasta consignados en el informe Rettig, donde se dice que los grupos de izquierda terroristas violaron los derechos humanos. Entonces también violaron los derechos humanos los de izquierda. No es para un lado nomás la cosa. Pero bueno, entonces el asunto que yo le digo es que esto es lo que se llama pensamiento trágico, cuando todas las opciones que tú tienes en un determinado momento son malas, pero hay unas menos malas que otras nomás. ¿Ya? Efectivamente existen
circunstancias en la vida en las cuales tenéis que elegir entre dos males. O vas a la guerra, Ucrania, por ejemplo, o vas a la guerra con Rusia o te dejas dominar por Rusia. ¿Cuántos ucranianos han muerto? De cientos de miles. ¿Ah? ¿Es una tragedia? Sí, es peor que una dictadura, digamos, donde mueren un par de miles de personas. Tal vez, podrías argumentarlo desde un punto de vista. ¿Ya? Pero, ¿era justa y necesaria la causa de salir a combatir? Sí, por supuesto que sí lo era. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces en el interior de los países también ocurre que los enemigos que quieren tomarse el país, y esto es lo que pasó en la Unidad Popular, era el intento de instaurar una dictadura totalitaria marxista. Y yo te voy a decir una sola cosa. Si Pinochet hubiera sido comunista, todavía estaríamos en dictadura de izquierda en Chile. Porque ninguna dictadura comunista en la historia entrega voluntariamente el poder. Ni una sola. Ni una sola. Entonces, cuando a mí me dicen que no hay dictaduras menos malas, perdóname, una dictadura que dura 17 años, un régimen militar, a mí no me gusta el concepto de dictadura porque está cargado con la connotación de la izquierda, aunque técnicamente sea correcto. Es dictadura. Sí, sí, técnicamente, pero no lo uso yo porque la izquierda le da una connotación en esta batalla cultural de que, era todo lindo, era todo perfecto, llegaron los militares ambiciosos, se tomaron el poder y empezaron a masacrar a la gente sin ninguna provocación. Y así lo plantea la izquierda. La izquierda nunca he oído yo decir, salvo gente como Mauricio Rojas o como Roberto Ampuero, que son conversos, que han dicho, nosotros destruimos la democracia en Chile, jugamos un rol importante en destruirla, pero el resto, nadie. Entonces, yo no me compro ese cuento. Y mientras tanto le prenden velas a Fidel Castro, a la dictadura cubana todos los días, defienden el régimen de Irán, defienden el régimen venezolano y están en el gobierno de Chile y a nadie se escandaliza. Pero tenéis que ser crucificados si llegáis a decir que el régimen de Pinochet fue menos malo que por lo demás lo dijo Felipe González. Tú sabes que Felipe González, el expresidente de España socialista, tiene una declaración donde dice el régimen de Pinochet fue mucho menos malo que el régimen de Nicolás Maduro y Chávez en Venezuela. Lo pueden googlear. Ahí está. Pero es que lo hizo un socialista, nadie le va a criticar ni le va a decir nada. Pero si lo digo yo que no lo soy, entonces me tienen que crucificar. Entonces, al final, es una cuestión de sentido común. Sí, yo quiero profundizar en este debate desde el punto de vista más teórico, porque tú eres un académico que le gusta mucho la mirada más analítica y académica también. Entonces, me gusta escuchar que te importa tanto la libertad económica como la libertad política. Y quiero que me ayudes a, en el fondo, profundizar en tu pensamiento, ¿no es cierto? Sí. Para los que somos economistas, la libertad económica es fundamental. Además, es la esfera de nuestras vidas con la cual chocamos todos los días. Por lo tanto, cuando no hay libertad económica es como no tener oxígeno. Pero libertad política, que también para un liberal es muy importante. Entonces, ¿qué tanto peso le das dentro de tu mirada filosófica a esas dos libertades? ¿Y qué tan tolerante eres a que un régimen no tenga libertad política y sí tenga libertad económica? Depende de la alternativa. Porque si la alternativa es la guerra civil, ¿cierto? Con 1 millón de muertos, depende del país, puede ser 10 millones de muertos, o un régimen autoritario transicional, ningún liberal puede estar de acuerdo, o con un régimen totalitario, comunista, versus un régimen autoritario de corte liberal, que es algo que ya lo ves en John Stuart Mill. Esto no es algo que inventó Hayek. O no vas a estar de acuerdo con el mal mayor. ¿Que el mal mayor cuál es? El mal mayor sería, no sé, una guerra civil con decenas de millones de muertos, o millones de muertos, depende del país en el que tú estés. ¿Ya? Entonces, claro, una cosa es argumentar desde el nirvana, que es una pelea que tuve yo con algunos amigos nuestros en el Mercurio hace tiempo atrás. Si tú me preguntas a mí, teóricamente, siempre voy a preferir la máxima libertad política y la máxima libertad económica, sin ninguna duda. Pero es que la realidad no te pone frente a la dicotomía, mira, cero libertad económica, cero esto, o máxima libertad económica y máxima libertad política. La realidad, por ejemplo, en Chile del 73 no era esa. Porque, en teoría, yo te puedo decir sí, no, y desde el Olimpo, y esto es lo que se llama la falacia del nirvana. Comparar la realidad con un mundo completamente utópico ideal desde el cual tú estás argumentando. Entonces yo puedo salvar mi prestigio y mi completa credibilidad moral, ¿no? En un acto de masturbación moral excelso, que es el de pretender que la realidad no existe y yo juzgar la realidad desde este nirvana, 100%. Entonces, ¿qué haces tú si eres Harry Truman en el año 45 y tienes que decir si tiras las bombas atómicas sobre Japón o no? ¿O pierdes millones de personas tomándote Japón con una invasión? Esa es la pregunta relevante. ¿Cuál es la decisión que tomas? La realidad no te ofrece la posibilidad de, Japón se va a rendir voluntariamente, se va a acabar la guerra, no vamos a usar la bomba atómica. No, déjame refrasear entonces la pregunta. Nadie está diciendo que no enfrente la realidad. Me ha tocado enfrentarle. No, te estoy haciendo una crítica a ti. Junto a Piñera, estoy en un momento tan difícil como cuando querían destruir el país. Estoy planteando simplemente un argumento... Pero sí quiero, en el fondo,
Entonces, sí, si tú me preguntas la Lo que quiero libertad, decir es que la realidad siempre va a condicionar nuestras decisiones. es que hay momentos que son... Entonces, lo que quiero decir es que, pero tener como objetivo, como función objetivo, esto como si fuese economía de maximizar el utilitarismo, es... No, siempre tenés que apuntar a la libertad, o sea, obviamente. y ahí es donde uno dice, bueno, no, en el fondo, no quedarse conforme con algo que yo creo para alguien que es de izquierda es difícil de digerir, que es decir, pareciera que estos tipos de derecha, que nos podrían apuntar a ti y a mí, solamente están conformes cuando les hablamos lo que ellos quieren escuchar. ¿Me explico? O sea, ¿cómo no promover más el que la dialéctica del diálogo? Tú eres de izquierda, no tengo ningún problema, pero te quiero explicar mi argumento. Y como vamos a probablemente vivir en un país donde hay izquierda y derecha, y ganarles en el fútbol, como en el fútbol, con goles, con argumentos, y no con una lógica que ellos a veces sienten, y por eso probablemente la crítica que te hicieron cuando escucharon a Vargas Llosa, ellos, diciendo, es como encontraron la hebra para decir, esto es lo que quería escuchar para que justificara. Pero acuérdate que hubo gente izquierda que salió a crucificar a Vargas Llosa porque dijo que había que darle un golpe de Estado a Maduro. En esa misma conversación. Pero es una estupidez, sino cómo sacar un dictador. Ya, es una estupidez, obvio. Pero era lo que yo estaba... He tenido varios aquí sentados, le he preguntado de izquierda que encuentran insólito que Trump haya sacado a Maduro ahora, en enero. Y digo, a ver, ¿y cuál era tu plan? Pero ahí tienes. ¿Cuál era tu plan? No, es que hay que respetar el Estado de Derecho. ¿Qué Estado de Derecho? El derecho internacional como pacto suicida, digamos. Claro, es como... Esta es la misma que... Le puse el ejemplo de un colegio. Imagínate un colegio de un matón que abusa de una niña. Y hay una profesora jefe y todo observa mientras como abusa a una niña y nadie hace nada. Y llega otro matón y le saca la cresta al matón y es feliz. O sea, si no había Estado de Derecho. Y violó las normas del comportamiento de estudiantes del colegio. Exactamente. Claro, esa es la estupidez. Tú no puedes utilizar... No, y el argumento que me dio uno me dijo, es que le robó los dulces a la niña. Y yo como ya, ok. No, pero lo que... claro, pero es que eso es lo que me preocupa, Felipe. Cuando tú estudias y lo has hecho, la historia de la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué terminamos la Segunda Guerra Mundial y en el Holocausto? Hitler anexó Austria, no pasó nada. Militarizó el Rin y no pasó nada. Renania, perdón. Se tomó Checoslovaquia y no pasó nada. Mientras en Inglaterra Churchill estaba diciendo, tenemos que frenarlo ahora porque esta cuestión va a llevar a una catástrofe. ¿Y qué hacían todos los appeasers, ¿no? Los chamberlianos? Se juntan con él el año 37 en Múnich y llega Chamberlain ridículamente mostrando la hojita que le firmó Hitler pensando que con eso era el fin de la historia y después se tomó Polonia. Y así empezó la guerra. Y mira el desastre en el que terminamos porque los cobardes, sin coraje moral, no estuvieron dispuestos a frenarlo de una. Y es lo que nos pasaría, yo te digo una cosa a propósito de todo lo que hemos visto en Irán, imagínate el día de mañana estos ayatolás tienen armas nucleares. ¿Tú crees que no sería mucho peor para todo el mundo eso? Y ahí el derecho internacional, olvídate. A nadie le importa el derecho internacional. Por lo demás, tú no puedes utilizar el derecho internacional para violar el derecho internacional como excusa, ¿no? Es una cosa bien absurda. Porque estos regímenes violan sistemáticamente los derechos humanos, derecho internacional, intervienen sistemáticamente en asuntos de otros países, violan derecho internacional, terrorismo en todas partes, violan derecho internacional, etc. El mismo régimen de Venezuela intervino en asuntos nuestros acá adentro sin ninguna duda, violando el derecho internacional. Llega la izquierda de acá y dice, no, es que no podemos violar el derecho internacional y restaurar la democracia y soltar los presos políticos en Venezuela. ¿Te das cuenta que contra eso luchamos? Y te dicen que eres un fascista por pensar así. Claro, pero ellos están protegiendo indirectamente a un gobierno que es un gobierno, en el caso de Irán, genocida, derechamente, en el caso venezolano, criminal, narco, que tiene miles de presos políticos, miles de desaparecidos, miles de torturados, etc. Y eso no les importa. Entonces, ¿sabes lo que pasa? El doble estándar es lo que me molesta. Y como digo, fallan en el test democrático mínimo, incluso los que muchas veces se dicen moderados, porque a la hora, incluso de algo tan lejano como lo que está pasando en Venezuela, bueno, no es tan lejano, pero lejano, o lo de Irán, se ponen del lado de los dictadores genocidas. Lo mismo que está haciendo Rusia y China. ¿Cuál es el argumento de Rusia y China para defender a Irán? Violan el derecho internacional. Estados Unidos está violando el derecho internacional. No me acuerdo que hayan dicho lo mismo cuando Clinton se metió en Kosovo para impedir el genocidio que había allá. Vamos a Estados Unidos un segundo. Y dado que eres liberal clásico con algún tipo de cercanía con los libertarios, porque mi lectura entre medio es que tú te gusta que los libertarios de alguna manera tiren la cuerda, cosa que efectivamente que tiren la cuerda, independiente que tal vez no estás de acuerdo al pie de la letra con todo lo que piensan, pero te gusta que tiren la cuerda en esta guerra que podríamos estar de acuerdo o no estamos en todo de acuerdo ahí, pero te gusta mucho la provocación de los libertarios para que de alguna manera ese extremo haga... O sea, yo creo que es bueno que haya un extremo que mantiene las cosas... Está bien, por eso... O sea, lo anarcocapitalista, digamos, que yo escribí un paper criticando la teoría del anarcocapitalista de Huerta de Soto, que la publicó Palbrain, la editorial, y ahora tengo una respuesta y todo. O sea, que defendiendo el liberalismo clásico contra el anarcocapitalismo. Cuento nomás porque
Está bien, Sí, por eso creo que el Estado tiene que existir. lo que te quiero decir es que, dado que tú, como liberal clásico, nuestra filosofía se basa en respetar instituciones, ¿no es cierto? En el fondo queremos unas instituciones que permitan protegernos de autoritarismo, de cualquier tipo de abuso. ¿Qué te pasa cuando ves que Trump eventualmente puede erosionar instituciones dentro de los Estados Unidos, criticando a la Fed, criticando en su minuto, cuestionando el resultado del sistema electoral? ¿Qué te pasa con esa pulsión No me gusta. de un autoritarismo, o sea, de un personaje, de un carácter que a veces puede cuestionar las instituciones? No me gusta para nada. Ahora, no tiene ni una posibilidad Trump de erosionar las instituciones en Estados Unidos. De hecho, la Corte Suprema le acaba de parar el carro con el tema de las tarifas. Y eso que la gran mayoría de la Corte Suprema es conservative, en teoría. Yo creo que tiene instituciones tan sólidas que eso no va a ocurrir. Ahora, la gente tampoco recuerda. O sea, perdón, refraseo. No te gusta ese estilo, pero sientes que no hay riesgo de que Yo creo que no hay o sea, no te gusta el estilo porque son instituciones que deberíamos respetar. Son instituciones sólidas que se van a respetar, y aparte yo creo que buena parte del Partido Republicano tampoco apoyaría a Trump si el día de mañana él dice, no sé, qué sé yo, quiero cerrar que no podría llegar a hacerlo, pero quiero cerrar la esfera federal y hacerme cargo yo de la política mundial, o sea, por decir alguna cosa extrema. Pero acuérdate una cosa, Felipe, también, porque a mí no me gusta que solo nos concentremos en un personaje como Trump. El gobierno de Biden, esto lo reconoció Meta, Zuckerberg, hace poco, a través del FBI y otras agencias del gobierno, presionaron directamente a las plataformas de contenido para que se censurara opiniones y se censurara sobre todo toda la historia del computador de Hunter Biden en Estados Unidos, pasándose por encima la legalidad, la libertad de expresión, el derecho constitucional y todo lo demás. Las instituciones. Esto no es que si lo hacen, pero a lo que voy es que a ellos nadie les dice nada. Ellos pueden hacer todo eso. Le inventaron lo de la trama rusa a Trump, que terminó siendo, el informe Mueller terminó siendo totalmente falsa, no encontraron ninguna evidencia. Estuvieron dándole como caja a Trump con que había salido gracias al apoyo ruso y era mentira. ¿Ya? Entonces, y los demócratas han tenido la propuesta de incrementar el número de jueces de la Corte Suprema para poner gente de su lado, lo que quería hacer Roosevelt en su época, ¿ya? Para controlar para siempre, convertir a Puerto Rico, y no me recuerdo exactamente qué más, en otro estado de Estados Unidos donde saben que van a tener mayoría para siempre en el Senado y se acaba la democracia. Y además se oponen a algo que está del 80% de acuerdo en Estados Unidos, incluyendo la mayoría de los demócratas, que es que haya una... la democracia? No entiendo. Bueno, porque por cómo estaba configurado el... La ganaban ellos, pero no... Claro, no, ganarían ellos para siempre, básicamente. No, podéis ganarlo con vos. No lo podéis ganar. Por cómo está configurado. Porque son... Es como decirte, pero, bueno, en California no va a sacar no va a ganar nunca el presidente. La verdad es que estudia la democracia. En la democracia perderían para siempre. Ya, bueno, la horadaría de manera sustancial. Es como decirte, dejemos que solo el colegio electoral de California decida el presidente. No, ya, siempre va a ser un demócrata, listo. Sí, bueno, el tema es que además hay otro tema. El partido, no los demócratas de la base, que la mayoría está de acuerdo con esto, se oponen a que haya identificación para que tú puedas votar en Estados Unidos, una ley federal, que para nosotros acá en Chile es lo más normal del planeta y casi en todos los países del mundo. Y ellos se oponen. ¿Y qué es lo que hay detrás? Ahora salió un libro bien interesante, no lo he leído, pero lo promovió la Yanir Siali el otro día en Twitter, que habla de cómo la izquierda está utilizando en Europa, en Estados Unidos, la migración como arma para cambiar el resultado electoral, porque los inmigrantes votaban predominantemente por la izquierda, porque les dan los beneficios sociales, básicamente. ¿Ya? Entonces, eso también es alterar y atentar contra la democracia. ¿Ya? Entonces, sí, a mí me preocupan esas derivadas de Trump. No creo que tengan ni una posibilidad de... Pero el plan, muchas de las ideas que vienen del Partido Demócrata me preocupan más todavía. Y te hago la siguiente pregunta. Toda la política de proteccionismo tarifaria de Trump, que es completamente antiliberal, ¿qué te parece? No, yo la he criticado, la he condenado, he dicho, me parece nefasta. Ahora, sí entiendo, porque de nuevo, una cosa es la teoría económica y otra cosa es la realidad política, que claro, Estados Unidos, si es que está en la Guerra Fría con China, no puede estar dependiendo de que todos los medicamentos vengan de allá, de que todos los chips puedan quedar en algún minuto bloqueados porque China le hace un embargo a Taiwán o lo que sea. Eso yo lo entiendo, como cuestiones que son ya de seguridad nacional, que efectivamente eso existe cuando el argumento es legítimo, porque lo puedes usar para cualquier cosa ese argumento. Entiendo que tú quieras redirigir las cadenas de suministro a países aliados, ya tal vez a negociar más con India, Europa, otras partes, para no depender de China. Porque si China te corta el flujo, te puede poner de rodillas, básicamente. Pero fuera de eso, todo lo que es lo demás me parece... Lo único que hace es subirle los impuestos a los americanos. Eso es. Es una reforma tributaria encubierta. Sí. Con una normativa que le permite pasarla en el Congreso, porque la viste de que está ayudando. Yo creo que Trump no...
yo creo que Trump no entiende la lógica del libre comercio. No la entiende. Ahora, es bueno para negociar, está claro, pero no la entiende bien. Ahora, también es cierto que los europeos le ponen aranceles a los americanos, o sea, mucha cuestión que no se decía y que tienen tarifas hasta más altas en muchas cosas. Sí, es verdad. Pero en términos generales, el proteccionismo es impuesto básicamente a la compraventa entre personas que son de distintos países, nada más. ¿En qué sentido crees que no la entiende? Porque yo creo que tiene la mentalidad del juego de suma cero. Como esta idea de... Un buen negociador, en el fondo. Claro, exacto. En el fondo, un buen deal maker que dice, lo que yo gano lo pierde el otro. Tenemos trade deficit, por lo tanto estamos perdiendo. No, pues no es así. Obviamente no es así. Y yo creo que eso, muchos de sus asesores tampoco se lo han explicado bien. Claro. Y uno de los que logró que se bajara, bueno, puede haber sido también que las bolsas empezaron a tambalear o cayeron fuerte, porque recuerdas que las tarifas originales eran mucho más altas. Y encima el precio del bono, digamos, la tasa de interés empezó a disparar. Entonces con eso entraron en pánico y yo creo que Bill Ackman fue el que habló con Trump y le dijo, oye, cuidado porque esta cuestión puede desatar además una crisis financiera. Total. Entonces tuvieron que retroceder, ¿ya? Pero yo creo que ese, filosóficamente, desde el punto de vista económico, estaba equivocado en eso. Totalmente equivocado. Y ni hablar del déficit y la deuda. Total. Pero vamos a Chile un segundo y estamos comenzando un nuevo gobierno de José Antonio Kast, el cual tú le recomendaste a tu hermano que no fuese ministro y le recomendaste al Partido Libertario que en realidad tomara un poco de distancia. ¿Por qué crees que era una mala idea que Johannes Kaiser colaborara de cerca con José Antonio Kast? Yo pienso que Johannes es una figura muy potente políticamente y tendría que haber tenido un respaldo categórico, incondicional, casi no incondicional, pero muy decisivo de parte de José Antonio. Y esa cuestión no iba a existir para poder hacer un buen rol como ministro. Entonces, sin eso, no tenía mayor propósito que él estuviera metido en el gabinete. Ahora, que el partido podría haber estado y debería haber estado en algún buen ministerio, probablemente era una buena idea, ¿ya? Pero creo que no había espacio. ¿Por qué no pasó eso? Bueno, lo que yo entiendo es que le ofrecieron el Ministerio de Minería. ¿De qué? De Minería. ¿A quién? ¿A Johannes? No, alguien. Al partido. ¿Ya? Y al parecer ahí no hubo acuerdo. Pero tampoco conozco mucho los entretelones, pero me imagino que ellos querían un rol un poco más relevante dentro del gobierno. ¿Y cuál es tu visión de José Antonio Kast? ¿Cómo lo ves? Está recién partiendo, así que también los prejuicios no sirven de mucho, pero comparado con un Milei, que yo sé que eres muy amigo cercano a Milei, ¿cómo lo ves en este desafío que tiene por delante José Antonio Kast? Estoy bien indefinido porque, por un lado, creo que él tiene ganas de hacer cosas buenas y va a ser un mejor gobierno que este sin ninguna duda, porque este gobierno ha sido un desastre, el de Boric. Pero me parece que el riesgo es no ser lo suficientemente duro en materia de seguridad. Pero no solo porque no se arregle el tema de seguridad, si es que no es lo suficientemente duro, sino porque creo que eso puede costar mucho capital político en corto plazo. Y si eso ocurre, es como que Milei no hubiera bajado la inflación, ¿te fijas? Y si eso ocurre, entonces va a ser muy difícil la gobernabilidad bajo Antonio Kast. Y va a generar mucha decepción. Es el riesgo que yo veo. No he visto sus programas, no tengo idea qué es lo que tienen pensado hacer en esa materia, en la materia migratoria, en detalle. He tratado de ver qué hay, pero no he encontrado mucho. Probablemente ellos lo tienen. Así que no puedo juzgar, digamos, así de entrada. Pero creo que ese puede llegar a ser el talón de Aquiles del gobierno si es que hay uno. ¿Y el gabinete cómo lo ves, así en su conjunto? Bueno, tengo varios amigos ministros, así que un poco difícil, no solo porque los considero amigos, sino porque los considero muy competentes. Ponte tú a la Mara Cedini, obviamente, como vocera, que viene de la Fundación para el Progreso. Arrao está en Obras Públicas, a quien también conozco. Martín. Martín, Pacho Pérez está en Cancillería. Creo que es gente muy competente, muy capaz. La crítica que se ha hecho es que falta experiencia política en el gabinete, y que es una cosa que se le criticó a Piñera también cuando le hablaban del gabinete del retail, ¿no? Que tenía mucho técnico pero poco político. Puede que haya algo de eso. ¿Tú estás de acuerdo con la declaración de Don Gueira que tienen un yogur con fecha de vencimiento pronto el cambio de gabinete o no tanto? Va a depender, yo creo, mucho de si son capaces de pasar rápidamente una agenda legislativa sustancial.
Porque si logran eso, probablemente el gabinete va a durar más. Si no lo logran, y se complican tal vez a veces por problemas de que no tenés suficientes políticos en el gabinete, o sea, también te puede pasar por eso. Sí, ahí va a tener que hacer un cambio antes del fin de año. O sea, si es que les llega a ocurrir eso, ojalá que no, pero sería raro. Para ti, si pudiéramos viajar en el tiempo 4 años hacia el futuro y tú estuvieras entrevistándote aquí mismo, ¿qué habría sido para Axel Kaiser que el gobierno de José Antonio Kast sea un éxito y que lo aplaudas con el mismo entusiasmo que aplaudes a Milei? Quiero decir que yo también lo aplaudo con mucho entusiasmo y soy de los que lo ven aplaudiendo porque al principio muchos lo miraban con yo siempre que lo escuchaba a Milei le decía, este compadre está haciendo clases de economía todas las veces que habla. Sí. O sea, su discurso es como si estuviera en la clase haciendo la facultad. Sí, o sea, él se dedicaba a hacer pedagogía económica todo el santo día. Como si fuese a alguno no le gustará la agresividad verbal que hablamos hace un rato, pero creo que en Argentina, si quería tener tracción o meter electricidad al sistema, un país que estaba completamente destrozado, por el peronismo destrozado, o sea, con todo el cariño que le tengo a Macri, muy bien, pero si no tenía un tipo con esta tracción, era imposible que te creyeran, que te pusieran en la línea. O sea, creo que tuvo un coraje tremendo. La única persona que creo que tiene más coraje que Milei en ese sentido es María Corina Machado, que le tengo un respeto tremendo. María Corina Machado, como se puso en la línea contra Maduro, toda su historia, así que también le mandamos muchos cariños a María Corina, pero son personas que tú decís, una heroína. Se ponen en la línea, bueno, María Corina literalmente de la vida, se arriesgó su vida, no pudo ver a su familia no sé cuánto tiempo, merecido premio Nobel. Entonces, si viajáramos en el futuro y sabiendo tu visión de los políticos, te gusta mucho la política y creo que también hay muchos que son más puristas académicos. Yo algo que sí valoro de ti, más allá que no siempre puedo estar de acuerdo en todas las cosas que dices o que comentas, pero me gusta mucho el académico que entiende que la acción está en el debate político y que no se queda solamente en el paper, tirándose flores a sí mismo, mirándose el ombligo, sino que sale. Y creo que, y es lo que algunos hemos hecho en distintas formas, pero creo que es muy valioso cuando uno el conocimiento que adquiere en la academia, bien o mal, serán buenas mis ideas o las tuyas o las de otro, pero se la lleva a la arena. Y en la arena se vota, la gente vota porque son ideas que se comparten. No por la soberbia de decir, no, yo soy un académico, no me vengan a discutir. Bueno, pero hay mucho de eso. Mucho. Hay mucho. En los académicos pasa mucho eso, que, no, si escribes un libro que es bestseller no debe ser bueno porque la vas a hay que escribir libros que no lee nadie. Bueno, yo decía mucho que me decían, oye, los que criticaban a Evópolis de los cobardes decían, compadre, el único partido de Chile que votó en contra de todos los retiros de las pensiones fuimos nosotros. Muchos de los otros que se las dan de derecha. Compadre, ¿dónde estaban? Sí, es verdad. Populistas, baratos, que porque vienen la encuesta, estaban en los matinales, les preguntaban, no, si los retiros son fantásticos. El único senador que votó en contra de todos los retiros fui yo. Ni un otro. Los diputados lo mismo, los de Evópolis. Luciano Uruzcoque, Pancho Undurraga, en fin. Entonces, es fácil decir que eres el defensor de las ideas correctas. Compadre, vote bien cuando sea impopular. Ahí yo evalúo al valiente. Sí, el otro es un cobarde que simplemente vota lo que la gente quiere escuchar porque está preocupado de perder la pega. Si es así, miserable. Exactamente lo que hablábamos sobre lo que le pasó a Piñera el 19. Ahí es donde se ve quién estaba por la democracia y quién no estaba o quién estaba de tonto útil. Cuando convenía. No veía que los matinales le hacían una épica. Cuando los matinales fueron grandes responsables. Los matinales fueron grandes responsables. Le metieron benzina al fuego, pero con todo. Volvamos a 4 años más. José Antonio Kast está terminando y Axel Kaiser está acá invitado y tiene que hacer una evaluación. ¿Qué habría sido un buen gobierno para Axel Kaiser? Desaparece Temucuicui y el terrorismo en la Araucanía. No es tema, ya no es tema. Tenéis controlada la frontera, la migración irregular ya no es tema. Y tenéis una reducción sustancial en la criminalidad y por lo menos una tasa de crecimiento entrando al 3, 4, Quiroz dice 4, 3, 4%. Y ojalá un superávit fiscal, ojalá ya como Yapa. Eso sería. No, ¿qué? No es menor. No es menor. O sea, no es menor, pero esas son las promesas también que hicieron. Yo creo que es posible. Prometieron. Yo creo que es posible. Y además, ¿por qué creo que es posible? Creo que la ley antiterrorista, soy autor y la aprobamos. La ley de usurpaciones, soy autor y la aprobamos. La ley del robo de madera, que eran 20 millones de dólares que estos criminales terroristas usaban para financiar su terrorismo. La ley de usurpaciones, están todos aprobados. Hoy día, las condiciones legislativas, si tú quieres, para entrarle con todo al terrorismo, que es un negocio, porque vengan los mapuches tienen nada que ver. Eso, lo ocupan como tontos útiles para hacer su negocio, para tener su narcoestado dentro de Temucuicui,
las condiciones están. Y yo creo sinceramente, y ahí sí te hago una última pregunta, y probablemente tenemos diferencia. Yo soy de los que cree que muchos de los inmigrantes que entraron irregularmente a Chile, que son honestos, debiéramos distinguirlos de los inmigrantes que son delincuentes. Sí, ¿no? Y creo que la única forma de hacerlo, como lo hizo Estados Unidos con la ley de parol. O sea, creo que sea Estados Unidos, cuando tuvieron muchos, dijeron, mira, usted está condicional en Chile. Usted se va a hacer una luz roja y se va para afuera. Usted tiene una incivilidad donde veo que atenta contra, se va para afuera. Pero yo trataría, si fuese José Antonio Gas, yo sé que en esto no me van a hacer caso porque piensan distinto a mí, yo trataría de tener un proceso de distinguir muy fuerte y tratar de poner condicional a los que pagan sus impuestos, que financian el costo de tener a los inmigrantes acá, no tener ningún privilegio. Yo haría un proceso más sofisticado de lo que han prometido, que creo que no van a poder cumplir, que es decir que estos 300.000 inmigrantes van a poder echarlo a todos, porque no creo que sea posible. Y la gran noticia para que eso sí sea posible es que es lo que ha hecho Trump. O sea, Trump puede ser el que le solucione el problema al nuevo gobierno, si es que efectivamente sacan a Diosdado Cabello. Sí, si es que sacan a Diosdado Cabello, ya le sacaron a Maduro, pero falta que la transición de Venezuela sea efectiva. María Corina... Y ahí creo que se van a arreglar mucho de las dificultades del tema migratorio en Chile. Yo también creo. Y gracias a Trump, porque la verdad es que sacar a Maduro ya, y hoy día básicamente Delcy Rodríguez es una persona que está dirigida desde Estados Unidos, digamos. Bastante títere de... va a mejorar la situación sustancialmente. Ya han liberado varios presos políticos, todo lo más. También económicamente mejorar. Yo creo que va a terminar en una transición a la democracia. Espero, no yo también espero. Y eso va a aliviar también la presión sobre las redes de crimen organizado en toda América Latina, incluyendo Chile, y la migración. Claramente va a haber muchos que van a volver a Venezuela si es que esto ocurre. Y ahora, la política nacional. Yo tampoco he estudiado en detalle. Siempre es muy difícil mover a mucha gente ilegal que está en un determinado país. Siempre es difícil. Ahora, en el caso de Europa y probablemente en el caso de Chile hay mucho de esto también. Si tú cortaras los beneficios sociales nomás, bueno, todo que está ilegal no recibe nada. No recibe ni salud, nada. Ni educación. Claro, puede ser, mucha gente puede decir un poco cruel, pero bueno, es una manera que se vayan voluntariamente sin tener que ni siquiera empujarlo. Pero esto es lo que cuando yo digo que a veces el mundo no te ofrece la solución perfecta. Bueno, por favor, yo te aseguro que muchos inmigrantes, por ejemplo, y lo que tú acabas de decir es interesante, estarían disponibles en un régimen como ese, de transición, donde les digan, te vas, si te quedas aquí, usted incluso lo voy a dejar que trabaje, porque el problema que tenemos hoy día es que muchos están ilegales y son de alguna manera los más susceptibles de entrar en el crimen organizado. No, claro. Entonces yo digo, mira, ¿sabes qué? Y tú como buen economista sabes que el mercado negro nunca es bueno. Es mejor siempre. De hecho, tú estás a favor, te he leído, de legalizar la droga, estás a favor de que todo, al final, en el fondo, sea transparente. Entonces, usted inmigrante, entró por la puerta incorrecta, ok, sabe que usted no va a tener ningún beneficio social, de más, va a pagar su impuesto, pero lo deja trabajar acá, y después de cierto tiempo donde usted me demuestre que pagó su impuesto, que ya se está financiando todo, yo eventualmente puedo, en esa cuenta corriente que usted me ha generado pagando impuestos, puedo darle algún tipo de servicio social que le permita vivir. Te aseguro que muchos estarían de acuerdo. Si lo que, no, y aparte dejaría llegar mucha gente. Dejaría llegar, pero muchos estarían de acuerdo. Si el venezolano, muchos de los que han llegado, los correctos, porque hay unos delincuentes que hay que sacarlos, meterlos presos y sacar a la cárcel, y toda la regulación de la ley, muchos de ellos lo que quieren es simplemente que les den la oportunidad. Porque además, a diferencia de otros países, escaparon de un dictador que es un hijo de puta. Sí. O sea, no es que llegaron porque tenían dónde ir. Entonces, es que ese problema migratorio tiene esos dos componentes. Por un lado, la gente que sí es honesta, decente, que viene escapando y que... pero sí genera una... Y además son los que más votan, perdón que diga, también son... No, sí. Votan todos, ninguno por la izquierda no los quieren ver nunca más en su vida. No, yo estuve casado 20 años con una mujer cubana, gran mujer, que le tocó sufrir lo que significa que te secuestren los comunistas del país. No, totalmente. Votan o sea, yo soy, por la derecha. Para mi ex mujer yo soy pero un amarillo. Ella, compadre, encuentra que debiéramos... O sea, el dolor para ellos, para los venezolanos, para los cubanos, de lo que han hecho los comunistas. Sí, ellos es que no tienen nombre para ellos. Tienen vacuna puesta ya. Padre, no tienen nombre. Sí, el problema que se te produce es más a nivel de competencia por puestos de trabajo en Chile, en un país que no crece mucho, etcétera, etcétera, y ahí genera como cierta... Pero ocupemos la técnica de Canadá, pues Canadá creo que empieza a dar visas para ciertos trabajos. O sea, en el fondo, claro, eso podrías hacer si lo necesitas, va a dar visas. Es súper selectivo, tiene lo que hace una política migratoria inteligente. Sí, y es entender que no es un juego suma cero. Pero usted como economista sabe que no. Tenéis que cerrar la frontera así igual. No, eso sí. Porque si no te van a entrar los criminales igual. Nadie está hablando, o sea, lo de la frontera. Eso sí. Tú, Arturo, que hay aquí sentado, hablamos de esto. Y yo le dije, lo primero que te quiero decir, yo estoy completamente de acuerdo que cerremos la frontera por completo. Nadie está discutiendo de eso. Sí. Estoy hablando del problema de stock. No con el problema de stock, yo creo que tenéis que generar los incentivos correctos nomás.
Si generáis los incentivos correctos, la gran crisis que tienen en Europa es que viven del estado benefactor. Obvio. Entonces, les pagan por irse a Alemania, les pagan por irse a Suecia y después dicen, ¿qué estamos haciendo con tanta Oye, dinero? además, en Europa es más complejo por Por el tema islámico y tema cultural. cultural. Sí, no, O sea, acá por no tenemos ese es un problema. tema... No, pero bueno, vamos a ver qué hace el gobierno. No es una solución fácil. Yo entiendo que tienen planes bastante pensados en esta materia y el tiempo dirá si es que resulta o no le resulta. Lo que está claro es que así como están las cosas no pueden seguir. Y tampoco es respeto del Estado de Derecho tener mucha gente ilegal. O sea, si al final la gente tiene que entrar por la puerta, no por la ventana, como se suele decir, y cumplir con las normas y todo lo demás. Y el país tiene derecho a decidir quién entra y quién no entra. Esto, hasta John Rawls estaba de acuerdo con esta idea. Diciendo que no es termino conservative. con la última pregunta. Tenemos probablemente a Johannes Kaiser de candidato el 2030 y tendremos el 2034 a Axel Kaiser de candidato. Es posible, pero de aquí al 2034 puede acabarse el mundo. Yo no sé. Puede pasar tantas cosas, no lo sé. Vamos a ver. Oye, muchas gracias por venir, Axel. No, muchas gracias, Felipe. Encantado. Que esté muy bien. Igualmente, felicidades. Gracias a todos ustedes por participar nuevamente en este Felipe Podcast. Nos vemos en un siguiente capítulo.